¿Cómo se explica que un país como Uruguay tenga una prevalencia en cáncer tan importante? Hay datos que indican que es el país de América Latina con mayor incidencia de esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que tiene mucho que ver con dos cosas. Uno, la información genética que traemos como población, que es una información que se va pasando de generación en generación y cada día, hoy más, estamos encontrando que más genes están relacionados a distintos tumores y esa posibilidad aumentada de desarrollar un cáncer en base a la información genética que ya traemos, sin duda es uno de los factores que es importante. Y el otro, el cáncer, es una enfermedad que depende de la forma como vivimos. De acuerdo a cómo vivimos son los cánceres que desarrollamos. Entonces, si estamos desarrollando muchos cánceres y si tenemos muchos cánceres, yo creo que ahí está la gran clave. Estamos viviendo de una forma que favorece el desarrollo de cáncer y estamos viviendo también con un componente genético de información que traemos ya puesta en la mochila con la cual venimos, que también seguramente está favoreciendo la aparición de la enfermedad. Cuando uno dice cómo vivimos, ¿a qué hace referencia? ¿A la alimentación, por ejemplo? Sí, por ejemplo, la alimentación es uno de los factores. Aproximadamente la alimentación está vinculada al 35% de la incidencia del cáncer. O sea, 35% de todos los cánceres que tenemos están vinculados a cómo comemos. ¿Cuáles, por ejemplo? En mayor caso, el cáncer de colon es uno de los más importantes en relación a la alimentación y el cáncer de mama es el otro que está vinculado directamente. El otro 30% está vinculado al tabaco. Entonces, la cantidad de tumores tabaco dependientes pasan, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de la esfera de otorrino, cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Se postula el cáncer de mama en algunos casos como vinculado también a el fumador, el cáncer de esófago en algún sector del esófago vinculado a otros factores de riesgo también. Y a pesar de que tenemos muchas políticas, somos de los países que estamos mejor en políticas anti-tabaco, todavía estamos con la consecuencia de lo que han sido años anteriores. En cuanto a estas políticas, el tema es, vos implantás políticas y en cáncer los resultados los encontrás recién 30, 40, 50 años después que empezaste. Pero bueno, hay que caminar por ese camino, pero el tabaco es otra de las formas. Y después hay infecciones que están vinculadas a la aparición del cáncer. En nuestro país, la radiación ultravioleta, estamos en una región del mundo que está bajo riesgo de radiación ultravioleta. Todo el sur del mundo es mayor el riesgo que en el norte. Y por ahí pasan un poco los grandes factores de riesgo. Alimentación, tabaco, radiación ultravioleta e infecciones, algunas infecciones que están vinculadas a algunos tumores. Respecto a la alimentación, ¿fue pertinente entonces la recomendación de la Organización Mundial de la Salud cuando el año pasado planteó que había que limitar el consumo de carnes rojas y también de productos procesados como los embutidos, por ejemplo? La Organización Mundial de la Salud y la IARC, que es el organismo encargado que cumplió 50 años el año pasado, se encarga de evaluar y darle determinado grado de evidencia a algún tipo de factor de riesgo para el desarrollo del cáncer. Lo que tú mencionas es uno de los aspectos, nada más hay que tener mucho cuidado en cómo se toma. La carne roja de por sí, si la comiéramos cruda, no sería un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer, especialmente del cáncer vinculado al aparato digestivo, especialmente el cáncer gástrico o el cáncer de colon, que son los dos lugares de impacto. Es lo que le agregamos a la carne roja durante la cocción lo que hace aparecer factores de riesgo realmente importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Como la Organización Mundial de la Salud debe cuidar por el producto en sí que está vinculado, habla de la carne roja y le agrega en las especificaciones la forma de cocción. ¿Cuál es el problema de la forma de cocción? Cuando la fuente de calor está muy cerca de la carne en sí misma, se producen reacciones químicas que aparecen elementos que son los responsables después del aumento del riesgo con la carne roja. Lo mismo pasa con los embutidos por el procesamiento que tienen los embutidos, también es así. Pero si bien esos dos elementos son importantes, lo que es más importante es el balance de grasas animales que recibimos.
Ahí está la gran clave del factor de riesgo importante para el desarrollo del cáncer. Son las grasas relacionadas y el tipo de grasa que ingerimos relacionadas a grasas animales, fundamentalmente. ¿Cuáles son los que tienen mayor prevalencia en la población uruguaya? En los hombres ha sucedido algo realmente importante en estos últimos 2 registros. Era el cáncer de pulmón el que tenía la mayor incidencia, y así venía desde hacía muchísimo tiempo, desde mediados del siglo pasado venía siendo el cáncer de pulmón. En los últimos tiempos dejó de ser el cáncer de pulmón el primero en incidencia, o sea, en aparición de casos, y pasó a ser el cáncer de próstata. ¿Esto por qué se da? Se da en primer lugar porque la cantidad de vida que tenemos los hombres en nuestro país cada vez es mayor, y cuanto más se vive y más se envejece, el envejecimiento es un factor de riesgo para algún tipo de tumores. Por ejemplo, el cáncer de próstata, que es un cáncer que puede iniciarse a partir de los 50 años de edad y tiene un pico máximo sobre la década de los 70. Como estamos viviendo los hombres más de 70 años y la expectativa de vida es mayor de 70 años, eso explica un poco la gran aparición del cáncer de próstata, que es un cáncer que puede curarse y tiene alta posibilidad de curación. En las mujeres, ¿qué ha sucedido? Se mantiene el cáncer de mama como el más importante y lejos, sin lugar a dudas, el más importante en incidencia. Ha habido un pequeño aumento relativo en el número de casos de cáncer de mama, y se ha mantenido en la mortalidad, si bien con una tendencia, una mínima tendencia, pero tendencia al fin a disminuir la mortalidad en los últimos años. Usted recién hablaba de el tabaquismo, del fenómeno del tabaquismo. Usted decía, bueno, la instrumentación de políticas dan resultado con largo aliento. Algunos resultados, de cualquier manera, de lo que ha sido la última década, se han obtenido. Por ejemplo, cuando usted dice se redujo el cáncer de pulmón, está vinculado con esto. Todavía no podemos afirmar porque, como te dije, se precisan 20, 30 años para, en ciencia, en este caso, dar un dato sólido de que esto es así. Pero sí se pueden ver tendencias. Las tendencias primeros que se vieron fueron en otras patologías. Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, que es uno de los problemas que trae el tabaquismo, ha disminuido drásticamente en nuestro país, especialmente en los hombres. No así en las mujeres, que todavía el impacto de las políticas no ha llegado a ser asumido por las mujeres de la misma forma como fue con los hombres. Entonces, es uno de los factores. Sin duda que esta tendencia que estamos viendo a que el cáncer de pulmón tiende a empezar a disminuir un poco, y que ha pasado el cáncer de próstata a ser el primero, es un anuncio importante que hay que seguirlo detalladamente. Hoy no lo podemos afirmar, pero sí lo podemos esperar para el futuro. Pero sí, lo que ha pasado es que en el consumo de tabaco en los adolescentes, antes del año 2005, el 30-35% de los adolescentes se declaraba fumadores. Hoy en día menos del 9% de los adolescentes se declaran fumadores. Eso sí es un impacto directo que vamos a ver en el correr de los próximos 20, 30 o 40 años, el impacto que realmente tuvo en esta generación que hoy tienen 14, 15, 16, 20 años, que fuman muchísimo menos de lo que se fumaba hace 10 años. ¿Es un problema las mujeres porque se incorporan tardíamente al cigarro, pero se está hablando de que están fumando incluso hasta más que los hombres? Es una tendencia mundial. Ha sucedido en el mundo entero en relación al tabaco. Por lejos los hombres en el siglo XX eran los que más fumaban, y muy muy lejos venían las mujeres en cantidad de mujeres que fumaban. Hoy en día en todo el mundo los hombres han bajado la cantidad de tabaco que se consume. Han bajado, porque se ha aprendido a partir de lo mal que ha sido la experiencia anterior. Los hombres vivimos menos. ¿Y por qué vivimos menos? Uno de los factores era enfermedades cardiovasculares vinculadas al tabaco. En eso los hombres hemos aprendido que capaz vale la pena vivir un poco más y dejar este tipo de cosas. En el caso de las mujeres, se postula que han copiado las actitudes de los hombres. No me gusta plantearlo así. Yo creo que las mujeres, el tabaco es un elemento más de lo que socialmente ha sucedido con la mujer en los últimos tiempos, en cuanto a que ha asumido un montón de roles a nivel social que antes no los tenía. Vemos 1950, por ejemplo, tenían un rol la mujer en el mundo entero, que hoy el rol que tiene es otro, totalmente distinto. Y dentro de esos roles de expansión social, etcétera, creo que ha aparecido esta incidencia aumentada del tabaco como un elemento más.
Cuando las mujeres tomen conciencia, como tomaron los hombres, por alguna razón, que seguramente no va a ser por la mortalidad, será por algunas otras razones, de que el tabaco no tiene que formar parte de su desarrollo social, personal, familiar, quizás eso les lleve a reflexionar de la necesidad de bajar la incidencia de consumo de tabaco, porque lo que tú decías, ¿no? La gráfica de mortalidad en el hombre por tabaco va bajando y en la mujer sigue subiendo. ¿Hacia dónde seguir? Porque bueno, cuando se instrumenta una política que ha tenido resultado en la población, es evidente el cambio que ha sucedido en la sociedad uruguaya, pero uno dice, bueno, pero ¿cómo se sigue? Ahora la cuestión es ir avanzando de quitar el cigarrillo en espacios que todavía el cigarro sobrevive. Por un lado sí, pero yo creo que hay que ir primero en qué marco se hace, ¿no? Porque políticas que vayan exclusivamente en el sentido de la prohibición de algo terminan teniendo un efecto negativo a largo plazo. Entonces, la educación de la población desde la escuela en cuanto a lo que realmente hace el tabaco, creo que es lo más importante. Todos nosotros sabemos que jugar con un arma, tarde o temprano, o te lastimás vos o lastimás a otro. Digo, no se debe jugar con un arma y todos sabemos más o menos que no se debe. Bueno, el tabaco es más o menos parecido. Jugar a fumar significa también a largo plazo jugar a perder años de vida útiles. El tabaco tiene la habilidad de sacarle promedialmente 20 años de vida útil a la persona y agregarle, además que le saca 20, agregarle 3 o 4 de vida enferma. Entonces, en total son como 25 años que se desperdician de la vida por fumar. En cuanto a la educación, yo creo que hay que apelar, ahí sí, directamente a decir esto está mal, y está mal, lo empezamos a decir desde chiquito, y se prohíbe en tales lugares, tales cosas, para proteger a la población de que no se afecte. Yo creo que las dos cosas tienen que seguir, y en este marco, cuanto más prohibición haya, mejores. Después hay toda si se quiere, hay como corrientes de pensamiento que cuestionan los instrumentos para atacar la enfermedad y ahí aparece el tema de la mamografía, por ejemplo. ¿Es inocua? ¿No es inocua? Recientemente una mujer ganó un juicio incluso para que no fuera obligada a hacerse la mamografía en el carnet de salud. El mejor instrumento para encontrar el cáncer de mama en esa situación es la mamografía. Y ese es el gran valor que tiene la mamografía. A partir de ahí se ha postulado y se sabe, científicamente es correcto decir, que la mamografía es un instrumento que al detectar tempranamente salva vidas. Con esto puesto en la balanza tenemos que decir existen efectos secundarios que puede tener la mamografía. Mínimos. Vamos a decir la verdad, son mínimos. Hay que hacer una gran cantidad de mamografías a lo largo de la vida para llegar al umbral de radiación, por ejemplo, que se postula de la aparición de nuevos tumores. O sea, eso, no hay una mujer que por hacerse mamografías en cantidades industriales pueda desarrollar un tumor de mama. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a lo segundo. Que sea obligatorio o no sea obligatorio. Bueno, cuando se pone la obligatoriedad, se pone porque muchas veces somos lentos para entender las bondades de las cosas. En el año 2006 el Ministerio de Salud Pública realiza una encuesta en la cual va a ver del 100% de las mujeres que están en edad de hacerse una mamografía y está comprobado científicamente que se pueden hacer una mamografía y tienen un beneficio, ¿cuánto se lo hacían? ¿Cuánto se lo hacían? 35%. Había un 65% de las mujeres que no se hacían la mamografía y están en edad de hacérsela porque tienen este beneficio que te decía, detectar un posible cáncer que puede estar creciendo. En un país como el nuestro que son 1.800 casos nuevos por año y que se nos mueren 600 por año. De las 600 que se nos mueren, si se hubieran hecho la mamografía en el momento justo, no se morían de la enfermedad, independientemente a todo el resto de los tratamientos que se puedan hacer. Entonces, yo creo que por ahí pasa el hecho de decir, bueno, se obliga por esta razón, porque hay gente que debería hacérsela y no se la hace. En lo personal, la libertad está por encima de todas las obligaciones y si alguien se siente obligado y no quiere sentirse obligado porque su libertad piensa que está por encima, en ese caso estoy de acuerdo porque está su libertad determinando
que no quiero hacerme la mamografía, que no me obliguen porque tiene algunos efectos secundarios, y se está jugando a que si aparece un cáncer de mama lo encontrará en una etapa seguramente que va a ser incurable. Desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo está nuestro país? ¿Tiene alta tecnología? ¿Tiene sus equipos añosos? En cuanto al diagnóstico, tenemos equipos que hay equipos muy nuevos y hay equipos que tienen muchos años. Lo que sí tenemos en nuestro país es la autoridad reguladora que regula todo el parque de equipamientos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, que depende del Ministerio de Industria y no depende del Ministerio de Salud Pública, y me parece que eso es una muy buena decisión, en la cual determina cuáles equipos están habilitados y cuáles no están habilitados, independientemente a las mutualistas, a lo que diga el Ministerio de Salud Pública, a lo que digan los hospitales, a lo que diga quien sea. Es un órgano independiente que dice, este equipo técnicamente sirve o no sirve. En la medida que los equipos que están funcionando, todos deben de tener la habilitación del Ministerio de Industria, son equipos que están funcionando. Es muy parecido a lo que sucede con los autos. Vos tenés una gama enorme de autos en nuestro país. Si un auto no anda, hay que retirarlo, lógicamente, porque se convierte en un peligro para el tránsito. Pero porque un auto sea viejo no quiere decir que sea un peligro para el tránsito si está en buenas condiciones, donde se lo revisó, va al taller, etc. Entonces yo creo que tenemos que saber. Somos un país que no somos un país rico, somos un país que está supuestamente en una etapa de desarrollo que puede estar buena, y tenemos el equipamiento acorde al país que hoy tenemos, pero siempre habilitado y controlado por la autoridad competente. Se puede decir que obviamente que la gente pudiente, ¿verdad? Finalmente terminan atendiéndose o en Brasil o en Estados Unidos. Nosotros, en relación con esas dos mecas, se puede decir, o por lo menos algún centro en particular de Brasil y Estados Unidos, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos? Bien, nosotros en primer lugar a mí me gusta hablar de el sistema de salud que tenemos para entenderlo como es y después ver estos otros fenómenos que existen a nivel de la salud. En primer lugar, el Sistema Integrado Nacional de Salud, que está en construcción, intentó a través de la equidad y de la igualdad para toda la población llegar a algo que no teníamos, que era que toda la población tuviera acceso a una canasta básica inicial de prestaciones que fueran lo básico para poder decir, bueno, tengo una buena salud, tengo acceso a una buena salud. Y obliga a hospitales, sanatorios, seguros, etcétera, todo el sistema que tenemos, mutualistas, que den esas prestaciones a través del sistema que todos conocemos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Para tener un sistema universal y equitativo, vos es imposible en ningún lugar del mundo que puedas incluir todas las prestaciones existentes que existen en salud. ¿Por qué? Porque es otro postulado que está más que confirmado científicamente a esta altura, de que el avance en salud siempre va a estar muy por delante de lo que asistencialmente se puede brindar a toda la población cuando vos querés brindar salud a toda la población. Si la opción fuera otra, si la opción en nuestro país fuera, bueno, a través de seguros, por ejemplo, donde vos pagás un seguro y de acuerdo a lo que pagues en el seguro tenés acceso a determinado tipo de salud, bueno, sería otro modelo. Existen en otros países, se manejan así, y hay gente que según lo que paga tiene acceso a tal cosa. Y si no pagas eso, fuiste, no tenés acceso y te morís de algunas patologías porque no tenés acceso, no lo podés pagar, te dicen muchas gracias, disculpe, pero no se puede. Otros lugares acompasan esto con un acceso a salud de forma gratuita, totalmente gratuita, que compensan esto. Son distintos modelos. El nuestro eligió esto, dar una prestación básica que todo el mundo tiene acceso. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente que existen prestaciones que se brindan algunas a nuestro país, en algunos lugares, algunas prestaciones puntuales, donde existen otro tipo de convenios a los cuales se puede acceder. En lo que es estrictamente cáncer en nuestro país hoy, a través del sistema que tenemos, del Fondo Nacional de Recursos, tenemos un país que tiene acceso a alta medicación casi en el 50% de lo que existe de alta medicación y cubre las necesidades básicamente del 75% de la indicación en oncología, lo cual es muchísimo y tenemos que partir de esa base. Lógicamente queda un resto que va mucho más avanzado y a lo cual no tenemos acceso todavía. Bueno, en esos casos explica en cierta forma esa consulta que se realiza.
o en Brasil o en Estados Unidos. Pero nos ha sucedido con muchos pacientes que van a consultar a estos lugares con un plan que se les dice acá que se le va a hacer, van allá y la respuesta ¿cuál es? Gastan un montón de dinero y la respuesta es, está muy bien señor lo que le van a hacer en su país, vaya tranquilo y hágaselo allá. Entonces, eso también sucede. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se elige ir afuera. Hay algunas disciplinas que nosotros, está claro, somos un país con 3 millones de habitantes, que tenemos una epidemiología X, en la cual hay cierto tipo de patologías que tenemos muy poquitas. Por ejemplo, y ahí en el caso de la cirugía, que tenemos excelentes cirujanos en nuestro país, sobre algunas patologías pueden operar muy poco. En otros centros que se dedican solamente a esa patología porque tienen 10 veces más pacientes, tienen mucho más mano quirúrgica de la que tenemos nosotros acá. Entonces, en algunos casos quizás sí sea recomendable ir a tratarse en otros lados. Lo mismo sucede con el acceso a los medicamentos, pero ¿qué pasa? Cuando van la gente a tratarse a otros lados, los medicamentos los tiene que pagar, de la misma forma que si se los hiciera acá, como no están cubiertos, también los tendría que pagar. Entonces, no hay tanta diferencia en definitiva. Pero en el fondo, la libertad manda. Y como la libertad manda, cada uno y el que lo puede pagar, si quiere hacerse tratamiento fuera del país, creo que está en su derecho de poder hacerlo. Yo les recomendaría informarse bien si en nuestro país no se pueden hacer los mismos tratamientos y a veces con muy buenos o tan buenos resultados como en otros lados del mundo. El dilema de los medicamentos de alto costo. Tú lo dijiste primero, el alto costo. ¿Quién marca los costos? Los laboratorios. Y nunca se habla de los laboratorios. Siempre terminamos peleándonos. Los médicos, las autoridades de las mutualistas, las autoridades del ministerio, los jueces que entran también en esta parte, los pacientes, los abogados, y cuando vamos a un juicio nos encontramos entre todos nosotros. Nunca vi un laboratorio en un juicio, nunca vi que lo llamaran, porque ¿sabes qué pasa? Hay que indicar tal medicamento. ¿Sabes quién le pone el precio? Le pone el laboratorio. ¿Cuánto sale? $15.000 esto. Un mes de tratamiento, $15.000. ¿Cuánto tiempo hay que tratar al paciente? 3 años. Saca las cuentas, ¿no? $450.000, $500.000 de tratamiento de un medicamento que lo pone el laboratorio. ¿Y qué pasa? Cuando aparece la copia o cuando aparece algún genérico, eso que salía $15.000 pasa a salir 1.000. Entonces vos me decís, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar de quién pone el precio, porque estamos hablando de medicamentos de alto costo. Esto significa que salen caros y esto significa que el laboratorio pone el precio. Los primeros responsables de los problemas que tenemos son los mismos laboratorios, que tienen las medicaciones, que han trabajado para eso, pero que la enorme ganancia que tienen los medicamentos hoy en día está a la par de la industria armamentística. Hay que tratar de parar eso. Sin duda que por ahí pasa, desde mi punto de vista, el meollo de la cosa. Después podemos también discutir, lógicamente, si estos medicamentos, que son carísimos, quién los indica, cómo no se indican, qué efecto tienen, el costo-beneficio que puedan tener. Siempre en salud algo que hay que ver es el costo de oportunidad que tienen las cosas, o sea, ¿qué es el costo de oportunidad? Si yo voy a dedicarle $15.000 a un paciente que tiene con una medicación que se le va a dar, en cambio de vivir 2 meses va a vivir 4, que es muy respetable que viva esos 2 meses más a esta persona, pero yo tengo que ver que ese costo capaz puedo darle no sé cuántas vacunas a no sé cuántos niños que quizás tiene una perspectiva muchos más años por delante. Entonces, esa decisión en salud es muy difícil de tomar, es muy difícil. Yo creo que esto que se llama costo de oportunidad también tiene que estar arriba de la mesa a la hora de que socialmente y como comunidad global encaremos este tipo de temas. Gracias. Gracias a ti.